La más cordial bienvenida a esta nueva entrega sobre neurofarmacología. Lo que estamos intentando es transitar en tres grandes teóricos el programa del módulo de nuestra cátedra en neuropsicofarmacología, y hoy vamos a comenzar con la transmisión dopaminérgica, ¿sí? Entonces, en esta neurotransmisión dopaminérgica lo que invitamos, y ya les enviamos nuevamente el link a que puedan ingresar al curso 3T, en donde está la profe de neurociencia haciendo un repaso por toda su materia, porque requiere farmacología de que puedan recuperar esa información para verdaderamente tener un aprendizaje significativo con los contenidos básicos y mínimos que adquirieron en relación a todo lo que es la neuroanatomía, la neurotransmisión, la neurofisiología. Entonces, necesitamos eso de sustrato para poder ingresar al capítulo de neuropsicofarmacología puntualmente con lo que es transmisión dopaminérgica. Para la transmisión dopaminérgica tomamos como punto de inflexión el grupo de los antipsicóticos, neurolépticos, y tomamos a las patologías degenerativas como lo que es la enfermedad del Parkinson con su tratamiento, y la enfermedad de Alzheimer también. Entonces, si tomamos de base la guía, nuestro libro, y vamos observando cómo ingresan los temas, los capítulos los toman como patología, con la definición de la patología, ¿no? Hablamos de trastornos neurodegenerativos que se caracterizan por la pérdida progresiva e irreversibles de neuronas en regiones específicas del cerebro. Los trastornos neurodegenerativos prototípicos son la enfermedad de Parkinson puntualmente, y también vamos a hablar un poco de lo que es la enfermedad de Alzheimer. Y lo que intentamos es hacer esa introducción para definir el problema de salud, pero nuestro objetivo real es encontrar un lugar farmacoterapéuticamente hablando para poder realizar nuestras tablas multiatributos de los fármacos o los grupos de fármacos que están disponibles para el tratamiento de esta enfermedad. Como gran síndrome clínico, sí podemos decir que tiene estos cuatro pilares fundamentales en su diagnóstico: este parkinsonismo, la bradicinesia, la rigidez muscular, el temblor en reposo y el deterioro del equilibrio postural. Ahora, la forma más común de parkinsonismo es la enfermedad de Parkinson idiopática, ¿sí? La parálisis agitante, la parálisis temblorosa, que seguramente en anatomía patológica lo han visto porque hay un sello patológico, ¿sí? Que es esta pérdida de las neuronas dopaminérgicas en un lugar muy específico, la par compacta de la sustancia negra, y aparecen estas inclusiones intracelulares que se conocen como los cuerpos de Lewy. Entonces, esta es la enfermedad de Parkinson. Ahora, para que ésta se manifieste sintomáticamente, necesito haber perdido entre un 70 y 80% de las neuronas que contienen la dopamina. Y si tengo la enfermedad, está hecho el diagnóstico sin tratamiento, con tratamiento, más o menos igual. La enfermedad es una enfermedad que es progresiva, ¿sí? No tenemos tratamientos que la detengan, ¿sí? Entonces, más o menos progresa entre 5 y 10 años a ese estado acinético rígido que llamamos. Existen datos nuevos, existen informaciones que hablan de características no motoras que se presentan muchas como características diagnósticas que se presentan antes de las características no motoras. Estas tienen que ver con el déficit dopaminérgico y son la anosmia, la pérdida del sentido del olfato, trastornos de conducta, trastornos de sueño, estreñimiento, depresión, ansiedad, demencia. Y si yo voy de nuevo a tomarla como repaso a la la neuroanatomía, esa fisio y neuroanatomía, puedo recordar que las vías dopaminérgicas no eran solo en la parte neuroestriada, la cuestión del control motor. También las vías dopaminérgicas son las mesolímbicas, que tienen que ver con la motivación, con el placer, con la recompensa; la vía mesocortical, que tiene que ver también con la regulación emocional; la tuberoinfundibular, la talámica. Entonces, las vías dopaminérgicas están atravesando, tienen diferentes, conocemos 5, vamos a focalizar en la neuroestriada puntualmente porque queremos hablar de la enfermedad de Parkinson y su tratamiento en particular. Ahora, la vedette como neurotransmisor es la dopamina, y es un neurotransmisor verdadero. ¿Y por qué digo que es un neurotransmisor verdadero? Porque se sintetiza
se almacena, se libera, ejerce su efecto y se termina su acción. Estos 5 pasos, ¿sí?, de un neurotransmisor, de la síntesis de un neurotransmisor, pueden estar siendo modificados por un grupo de fármacos. Entonces, es muy importante, así como tomé la neuroanatomía, la patología, la fisiología, y hago punto importante en lo que es la neurotransmisión. Cómo, ¿sí?, a nivel presináptico, esa captación del aminoácido tirosina se transforma en dopamina y se almacena en las vesículas para luego, frente a un estímulo, ser liberada la terminal sináptica, cómo interactúa con sus receptores postsinápticos y también cómo es recaptada, así como se vuelve, como se inactiva biológicamente esa dopamina en las terminales nerviosas y esa recaptación por sus propios receptores. Entonces, esto es muy importante que podamos entender porque a nivel, en cada uno de estos lugares, puede actuar un grupo o un fármaco en particular. Ahora, esos receptores que veíamos, tanto los presinápticos como los postsinápticos, la familia de receptores dopaminérgicos, ¿sí?, son todos receptores que están receptores acoplados a la proteína G. Pero se clasifican en 2 grandes grupos. Los D1, el grupo de la familia D1, que son los que estimulan a la GS, y el grupo D2, que son los GI, ¿sí?, que son los que inhiben. Ahora, ¿cómo yo clasifico los D1? Son los subtipos D1 y D5. Mientras que el grupo D2 tiene los subtipos D2, D3 y D4. Todos los receptores tienen un patrón anatómico distintivo. De hecho, los D1 y los D2, o sea, el que se une con la GS y el que se une con la GI, son abundantes en el cuerpo estriado, y vamos a ver que acá son sitios muy importantes de causa y tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Mientras que los D5 y los D4 son extraestriales, ¿sí?, están por fuera del cuerpo estriado, y los D3 son justamente los que abundan, por ejemplo, en el núcleo accumbens y también en el tubérculo olfatorio. De ahí esos síntomas que íbamos hablando de los síntomas no motores pre-anunciatorios de la patología. Bueno, esto es un poco el dibujo del gráfico de los receptores dopaminérgicos, dónde están localizados y quiénes son el grupo de 1, que son los que estimulan, los que se unen y estimulan a la GS, y los de 2, que son los que estimulan inhibiendo la GI. Y en base a eso se desencadena, ¿sí?, su efecto. ¿Dónde están localizados? Bueno, la mayoría son y presinápticos, a diferencia de que el D5 es postsináptico preferentemente, ¿sí?, al igual que el D4, mientras que el resto son, si ven, pre y postsinápticos, todos. ¿Y cómo están localizados? En estos diferentes sitios que nombrábamos recién, ¿sí? Esto es repaso. ¿Por qué me sirve a mí entender esto anatómica, fisiológica, anatomopatológicamente? Porque yo, entendiendo cómo funciona, puedo desmembrar y comprender ese esquema que habla de la conexión esquemática de los ganglios basales y dónde está el daño. Esto es lo normal. Así es el diagrama, ¿sí?, dibujado, el diagrama, cómo sería la estructura normal, cómo los ganglios de la base reciben los aportes glutamatérgicos excitatorios, ¿sí?, de la corteza, ¿sí?, son todos positivos, glutamatérgico, cómo las sustancias de la par compacta estimula con su dopamina, y cómo el cuerpo estriado tiene receptores D1, que eran los estimulantes, y receptores D2, que son los inhibitorios, y cómo sale una vía directa, ¿sí?, sale una vía directa al globo pálido y a la sustancia nido de la par reticular, y cómo sale una vía indirecta inhibitoria, ¿sí?, a través del globo pálido, el externo, ¿sí?, y los núcleos subtalámicos, ¿está? Entonces, esa corteza cerebral que estimula al cuerpo estriado, un cuerpo estriado que también es estimulado con la dopamina, pero que tiene receptores de 1 y de 2, como en la vida normal y en la retroalimentación, ¿sí?, cómo se avisa a través de los núcleos del tálamo, cómo se avisa cómo están sensando, ¿sí?, cómo son las estructuras a esa salida, cómo se retroalimenta. Ahora, ¿qué sucede en la enfermedad de Parkinson? Sucede que
las neuronas dopaminérgicas de la par compacta, dijimos, hay destrucción, ¿no? Dijimos una enfermedad degenerativa que destruye las neuronas dopaminérgicas, las que fabrican la dopamina, en la par compacta. Ok, acá estaría el daño, ¿sí? Entonces, no estaría sucediendo el equilibrio. Entonces, hay más excitación, hay menos excitación, porque menos se estimulan, y hay más inhibición. Pero, ¿qué sucede con el inhibidor? Esta pérdida de entrada de dopamina hace que haya lo que nosotros llamamos una estimulación indirecta, ¿sí? Entonces, esta vía indirecta aumenta y el mensaje, el efecto neto es que las neuronas se vuelven más activas. Entonces, esto conduce al aumento de la inhibición a nivel talámica, ¿sí? Y a un aporte, obviamente, excitatorio reducido de la corteza. Este equilibrio se rompe a partir de la falta de la destrucción, sería, de las neuronas dopaminérgicas en la par compacta. Si bien este esquema es muy básico, o sea, es muy limitado y no explica todas las conexiones anatómicas que existen, a pesar de esas limitaciones, a nosotros nos es muy útil poder utilizarlo para entender cómo se diseñan estos agentes farmacológicos, porque el problema está en el cuerpo estriado, en donde aumenta, ¿sí? Aumenta la inhibición. Entonces, esa falta de control en la sustancia negra por la falta de dopamina hace que la que queda como más activa, ¿sí? Sean las neuronas colinérgicas. Entonces, la excitación viene a raíz de la falta de dopamina, pero esa falta de dopamina también en el desequilibrio, hay un efecto excitador por parte de las neuronas colinérgicas. ¿Estamos? Entonces, si yo me pongo a pensar farmacológicamente hablando, ¿cuál sería mi blanco terapéutico? O aumento la entrada de dopamina, ¿sí? Le doy más dopamina, hago algo para que tenga más dopamina y logre este equilibrio, o también puedo pensar en disminuir la actividad excitatoria solita que queda sin control interneural de la acetilcolina. Yo lo que tengo que buscar es volver a establecer el equilibrio de esto que se ha roto. ¿Está? Entonces, para yo entender el mecanismo de acción de las drogas, tengo que saber la fisiopatología de la enfermedad. Entonces digo, bueno, voy a tener o a diseñar drogas, fármacos que regulen la función dopaminérgica o que regulen la función colinérgica. Ahora, la dopamina dijimos que era un neurotransmisor. O le doy más, como por ejemplo levodopa, carbidopa, o ya vamos a ver lo que hace este fármaco, la amantadina, que aumenta, no se sabe el mecanismo por qué, pero aumenta la dopamina en el sistema nervioso. También puedo utilizar un fármaco que sea agonista del receptor de esa dopamina. También puedo inhibir el metabolismo de la dopamina que tengo. Entonces, las drogas que regulan la función dopaminérgica puede ser o que me dan el sustrato, o que me agonizan el receptor, o que me inhiben el metabolismo del neurotransmisor. ¿Estamos? Entonces, si yo voy al primer gran grupo, el precursor de la dopamina, le doy el precursor de la dopamina a mi cuerpo, la levodopa, carbidopa, estaríamos haciendo que de alguna manera le llegue a nivel del estriado la dopamina. El tema es que para llegar allí, ¿sí? Necesita atravesar todo el sistema periférico y hay muchos efectos adversos que suceden y mucho metabolismo, o sea, el fármaco como tal no llega prácticamente del 1 al 3% al cerebro, porque las mismas enzimas me lo metabolizan no solo en el intestino, sino también en la sangre. Entonces, unir la levodopa con la carbidopa, ¿sí? Esta unión hace que se inhiba y pueda de alguna manera la cantidad absoluta del medicamento que se entregó al sitio pueda recuperarse por lo menos más o menos un 10% a nivel del sistema nervioso central, que es donde yo necesito que esté. Entonces, cuando llega el sustrato a nivel del sistema nervioso central, llega muy poquito, sí, pero llega. Entonces ahí es utilizado como todo ese mecanismo que hemos visto fisiológicamente hablando, y va a ir a actuar a estos receptores postsinápticos para poder ejercer su acción. Entonces, como fármaco sí se absorbe súper rápido, pero la concentración
cae un montón según lo que pueda interferir en su absorción, ya sea el vaciamiento gástrico, el pH, el estar consumiéndose con otras comidas ricas en proteínas. Recordemos que son aminoácidos y que vamos a tener ahí su limitante, ¿sí? Y obviamente tiene que atravesar la barrera hematocefálica, o sea que también va a haber un transportador de membrana de estos aminoácidos aromáticos. Entonces, todo este camino que lo necesita recorrer y me es útil cuando comienza a hacer su función, su acción, ¿sí? Puedo encontrar que al principio la enfermedad mejora su temblor, mejora su rigidez, pero a largo plazo empieza a perder esa capacidad de amortiguación y comienzan a aparecer estas complicaciones motoras que vamos a desarrollar y los vamos a ver en el trabajo práctico, que hablamos del fenómeno de desgaste y del fenómeno on-off, ¿sí? Puntualmente, para poder separar y definir que el fenómeno de desgaste tiene que ver con esto de que no llega a que se cumpla el intervalo final de dosificación. Por ende, si yo aumento la frecuencia de administración, puedo mejorar, pero igual voy a estar limitado por estas disinesias y movimientos involuntarios. Mientras que en etapas posteriores avanzadas de la enfermedad, los pacientes pueden fluctuar rápidamente de estar activos, inactivos, y ese es el fenómeno on-off que llamamos, ¿sí? Existen otras formulaciones de fármacos justamente para que exista esta liberación más prolongada de levodopa, carbidopa. Vienen en gotitas que tienen una disolución, una liberación inmediata versus una liberación prolongada, y esto hace que las fluctuaciones sean menores. Hay unos gráficos muy, muy lindos que vamos a ver más adelante. También existen formulaciones que se llama el gel intestinal, el Duopa, que también tiene la levodopa, carbidopa, o sea, es lo mismo, el principio activo es el mismo, lo que cambia es cómo se vehiculiza, cómo llega, cómo hacemos para que evite la destrucción a nivel periférico, y también se evite la presencia de tantos efectos adversos, ¿sí? Síntomas esperables, que uno espera que esto aparezca, son todos tipo A, reacciones adversas de tipo A. Bueno, ahí están todas descritas. Las más importantes que pueden limitar esto de las náuseas, el vómito, las arritmias, las palpitaciones, bueno, la hipertensión ortostática, psicosis, alucinaciones, distonía, disquinesia, bueno, son un montón. Una advertencia muy importante que uno tiene que darle tanto al familiar, al paciente como al familiar, es esto de advertirlos sobre que puede estar asociada con una dificultad en control de sus impulsos, ¿sí? Juegos patológicos, comida descontrolada, hipersexualidad. O sea, si estos síntomas aparecen, si esto aparece, tiene que reducirse la dosis, ¿sí? En forma paulatina, en forma escalonada. Nunca, jamás suspender de manera abrupta una levodopa, ¿sí? Porque puede generar un síndrome neuroléptico maligno. Bien, que también lo vieron en el práctico. Bueno, entonces, como opciones terapéuticas con la función dopaminérgica, levodopa, carbidopa, listo, ya. Vamos con la amantadina. ¿Quién es la amantadina? Es una droga que se desarrolló como antiviral, pero empezó a ver que tenía un efecto antiparkinsoniano, porque libera dopamina a nivel del sistema nervioso central. Todavía no se sabe bien cómo es, pero parece ser que tiene esta utilidad. De hecho, si bien no se puede suspender abruptamente, igual que la levodopa, tendría como una mejor tolerancia, sobre todo en pacientes más jóvenes, ¿sí? Igualmente tiene sus reacciones adversas, o sea, tiene su prospecto bien desarrollado. El tema es que siempre genera esta duda, ¿no? Como un agente antiviral se usa para la enfermedad de Parkinson. Y bueno, aparentemente como fármaco comenzó a mostrar esta cierta mejoría, y se empezó a estudiar y se encontró que parece que altera la liberación de la dopamina a nivel de los cuerpos hercianos, ¿sí? Tiene propiedades anticolinérgicas y estaría también bloqueando los receptores de glutamato. Se sigue investigando, se sigue en investigación, pero como ven, si ustedes entran a la ficha técnica del fármaco como tal, se van a encontrar que no está bien conocido su mecanismo de acción, pero sí, cuando ven la ficha técnica lo separa perfectamente. Está clasificado dentro del grupo de agente dopaminérgico, ¿sí? Y lo clasifica como antiparkinsoniano y como antiviral. Bien, vamos con otro grupo, los agonistas de los receptores. ¿A quién tengo? El pramipexol y el ropinirol. ¿Quiénes son?
Son alternativas que podemos dar porque son agonistas, ¿sí? de estos receptores. Se utilizan sobre todo para el manejo de las fluctuaciones que están relacionadas con la dosis. Se ha propuesto que tienen potencial de modificar el curso de la enfermedad porque reduce la liberación endógena de la dopamina, entonces allí regularía de otra manera el curso de la patología. ¿Qué tenemos que saber nosotros en comparación entre estos dos receptores, agonistas de receptores del pramipexol frente al ropirinol? El prami va con el D3, el ropi se une agonista al D2, ¿sí? El pramipexol se excreta sin cambio y habría que ajustar dosis si tengo un paciente con insuficiencia renal. Mientras que el ropinirol tiene un metabolismo por el CYP1A2, por ende tendría que estar ajustando dosis. Si bien son alternativas de primera línea y se pueden administrar junto con la levodopa, tiene también sus reacciones adversas, sus precauciones, sus interacciones y contraindicaciones, lo mismo que para la levodopa, ¿sí? Son fármacos de uso por especialistas también. El pramipexol, bueno, están disponibles en formulación de liberación sostenida, como esto que les decía, son fármacos que son de elección como terapia inicial en pacientes más jóvenes, ¿sí? Sobre todo para reducir las complicaciones motoras. Acá simplemente siempre hacemos captura de pantalla de un producto. Este es un producto pramipexol, esto fue el año pasado y al día de hoy, a este año exactamente casi sí, un año de diferencia, los precios, los incrementos que han tenido de los productos a la venta. Bueno, otro grupo son los inhibidores de metabolismo de la dopamina, y ahí tenemos los inhibidores de IMAO, los inhibidores de la COM, la seleginina con la rasagilina, la entacapona con la tolcapona. Entonces yo digo, tengo un metabolismo, tengo un neurotransmisor que es metabolizado a nivel periférico y al sistema nervioso central. Bueno, ¿quién los inhibe? La COMT y la MAO. Perfecto. Ahora, ¿podría yo trabajar sobre ello? O sea, ¿podría yo dirigir un fármaco y que actúe? Sí, mira, la entacapona y la tolcapona actúan a través de la COMT, ¿sí? La bloquean ahí. Y los inhibidores de la MAO, la seleginina, la rasagilina, ahí se van, como ven, se tiene inhibición a nivel de sistema nervioso central, ¿sí? Bien, ¿qué diferencia hay entre uno y lo otro? Bueno, los inhibidores de la COM bloquean esa conversión periférica. ¿Está? Entonces, estos inhibidores, la tolcapona y la entacapona, reducen los síntomas de desgastes en pacientes tratados con levodopa y carbidopa. ¿Difieren en sus propiedades farmacocinéticas? Sí, la tolcapona tiene una duración muy larga en comparación a la entacapona, ¿sí? Tiene una duración de acción larga, actúa por inhibición también de la central y la periférica, a diferencia de la entacapona que tiene una duración muy corta, 2 horas, y actúa sobre todo en la periférica. Los efectos adversos pueden ser náuseas, hipotensión, sueños vívidos, confusión. Se han encontrado reportes de reacciones adversas graves relacionadas con la tolcapona, que es la hepatotoxicidad, ¿sí? Si bien la tolcapona dura más tiempo, inhibe a la COM central y a la periférica, hay que tener atención con sus reacciones adversas. Y la entacapona, que es esta inhibición reversible, periférica, que dura menos tiempo, ¿sí? Se usa en combinación, bien en fármacos con la combinación de los 3 productos dentro. Como dato de color, valga la redundancia, puede dar pigmentación rojizo-naranja de la orina, los trastornos del sueño, los gastrointestinales, todo eso son muy similares a todos, pero siempre recordar la necesidad de esta diferencia que tiene entacapona con tolcapona, no solo en la duración, en el sitio de acción y tal, sino con las posibles reacciones adversas que tiene cada una. Dentro de los inhibidores de la MAO, ¿sí? Los inhibidores de la MAO, puntualmente la MAO-B es la que predominantemente está en el cuerpo estriado y es la responsable de la mayor parte del metabolismo de la dopamina. ¿Cuáles me tengo que acordar? La seleginina y la rasagilina. ¿Qué tienen estos agentes para marcar, para recordar? Que la inactivan de manera selectiva e irreversible, ¿sí? Son inhibidores selectivos e irreversibles de la MAO-B, que es la específica de la dopamina. Entonces,
estaríamos evitando todos los otros defectos que vemos que tienen las otras MAO, seguramente lo han visto en el práctico, los defectos del queso y todos aquellos inhibidores de la monoaminoxidasa que tienen que ver con la alimentación. ¿Sí? Esto es como un capítulo interesante de ver, porque ahí vemos cómo los alimentos pueden interferir en nuestros tratamientos. Bien, ¿es bien tolerada? Sí, es bien tolerada, sobre todo se la deja para pacientes jóvenes o en los síntomas cuando son tempranos, incipientes, leves, ¿sí? Y de alguna manera tiene como dato de color la seleginina, el tema de los metabolitos, porque la seleginina en su metabolismo, los metabolitos que va haciendo en su metabolismo son la anfetamina y la metafetamina. Entonces aquí pueden aparecer estas reacciones adversas, estas interacciones con nuestros fármacos, y es más, lo que puede realizar estos fármacos pueden desencadenar un síndrome serotoninérgico. Por eso en el práctico van a desarrollar tanto síndrome neuroeléctrico maligno como síndrome serotoninérgico, como para poder diferenciarlos, diagnosticarlos y también saber desde qué grupo farmacológico pueden estar siendo provocados. Bien, esos eran todos los grupos de drogas. Someramente, chicos, tienen que introducir un poco más desde el libro, pero son todas las que regulan la función dopaminérgica. Ahora, las que regulan la función colinérgica, ahí entran los que bloquean los colinoreceptores, los que bloquean los receptores de la colina, los antimuscarínicos, ¿sí? Estos también se utilizan, se usan un montón, sobre todo en el parkinsonismo medicamentoso. También esa es otra pregunta a desarrollar del trabajo práctico. Hay fármacos que provocan parkinsonismo, ¿sí? Sobre todo los antipsicóticos, que ahora los vemos, la metoclopramida, que se utiliza un montón. Entonces, frente a estos parkinsonismos medicamentosos, uno elige a los fármacos antimuscarínicos, como por ejemplo el hiperideno, que les debe sonar. Bueno, también hay todas unas nuevas miradas sobre los pesticidas, herbicidas y otros disolventes que pueden generar y aumentar el riesgo de enfermedad de Parkinson. Esta es una revista de neurología que lo publica. El libro mismo les dice que el tratamiento farmacológico debe adaptarse al paciente individual, esto de la farmacoterapéutica individual, donde la farmacoterapia no es obligatoria en una enfermedad de Parkinson temprana. Muchos pacientes pueden mejorar sus tiempos con intervenciones de ejercicio y estilo de vida, o sea, tratamiento no farmacológico, mientras que pacientes con síntomas leves puede ir la seleginina, acá la inhibidora de MAO-B, la mantadina, los pacientes más jóvenes, los anticolinérgicos, son opciones razonables. En la mayoría de los pacientes se requiere con tiempo empezar ese tratamiento con un fármaco dopaminérgico, cual ya sea levodopa o un antagonista de los receptores, ¿sí? Entonces, el libro, si bien te hace toda la introducción, te cuenta cómo lo puedes tratar, te demuestra los diferentes caminos y grupos farmacológicos, al final te hace un resumen clínico de cómo abordar esta patología. Punto. Otro tema dentro de la neurotransmisión dopaminérgica son los antipsicóticos, los neurolépticos, que nosotros en tercer año los vemos esquemáticamente, porque son fármacos que van a volver a ver cuando cursen psiquiatría, y son fármacos de uso preferencial por especialistas en psiquiatría, ¿sí? Son excepcionalmente pueden ser utilizados por un médico general. Bueno, farmacoterapia está en el capítulo 16, todo lo que tiene que ver con la psicosis y la manía, ¿sí? Ahí te explica que los antipsicóticos son un conjunto químicamente heterogéneo de fármacos que se utilizan puntualmente para ¿quién? Esquizofrenia, psicosis no esquizofrénica, como por ejemplo el trastorno bipolar, y cualquier otro cuadro que sea primariamente no psicótico, pero que necesito tratar como por síntomas psicóticos, ejemplo, en demencias, en síndromes confusionales agudos. Entonces, ya de entrada el capítulo te muestra que los antipsicóticos son fármacos útiles en tratamiento de síntomas psicóticos, sin importar la etiología, ¿sí? Como tratamiento sintomático. Ustedes pueden buscar, ¿sí? Como por ejemplo, ¿qué es la psicosis? Porque estamos hablando de patologías que todavía no vieron y cómo vamos a emprender fármacos para esto. Entonces, este es el salto de fe que a veces les pedimos, decir, bueno, a ver, básicamente, ¿qué es una psicosis? Cuando uno
pierde contacto con la realidad, la persona tiene falsas creencias acerca de lo que está sucediendo, o sea, hay delirios, o pretende contarte que ve o escucha cosas, o sea, está alucinando. Cuando hay delirios y alucinaciones y esa pérdida de contacto con la realidad, hablamos de psicosis. ¿Qué lo puede causar? Un montón de cosas, o sea, desde alcohol y drogas ilícitas, pueden ser enfermedades cerebrales, el mismo Parkinson que estamos hablando recién, tumores, demencia, HIV. Algunos medicamentos también te pueden hacer psicosis. ¿Lo vieron? Psicosis esteroideas, ¿no? Algunos tipos de epilepsia, accidente cerebrovascular. Entonces yo tengo que estar preparado para hacer el diagnóstico. Después encontrar la causa y en base a eso se administrará el tratamiento indicado. Bien, entonces, esta desorganización del pensamiento del habla, creencias falsas que no están basadas en la realidad, esto de delirar, esto de ver, escuchar, sentir cosas que no existen, alucinar, esto de tener un pensamiento desorganizado que salta, salpicotea. Bueno, tengo que hacer pruebas, exámenes, está todo ahí detallado en Medline Plus si lo quieren entrar a ver, es muy fácil y rápido el pantallazo, pero a mí que me interesa que sepamos desde la fármaco. Tomamos como prototipo a la esquizofrenia. Bien, este es nuestro prototipo de trastorno psicótico, es una enfermedad mental crónica, inicia en la juventud, tiene un curso evolutivo deteriorante, tiene dos grandes grupos sintomáticos, los que le decimos síntomas positivos, ¿sí? Que son los síntomas agudos o productivos o floridos, alucinaciones, delirios. Y están los síntomas negativos o los síntomas crónicos deficitarios que les dicen, ¿no? Que el paciente está aplanado afectivamente, está abúlico. Entonces, la hipótesis es una hipótesis dopaminérgica en la causa de la esquizofrenia. ¿Por qué? Porque se encuentran alteradas la vía mesolímbica y mesocortical. Y sí, son las vías que vimos hace ratito de la neurotransmisión. Entonces, si la vía mesolímbica, que depende de la dopamina, y hay una hiperfunción dopaminérgica, me va a explicar los síntomas positivos. Y la vía mesocortical, si hay una hipofunción dopaminérgica, me va a explicar los síntomas negativos. Entonces, sí, es plausible de pensar en esto de que esté alterada la neurotransmisión dopaminérgica. Ahora, ¿cuáles son los antipsicóticos? Los antipsicóticos los puedo clasificar en los de primera generación, antipsicóticos de primera generación y antipsicóticos de segunda generación. Los típicos, clásicos, convencionales, los famosos neurolépticos, los primeros, y los atípicos. ¿Ok? De los típicos, ¿cómo los clasifico? Según su potencia, en alta potencia y baja potencia. Los de alta potencia, por ejemplo, el haloperidol. Los de baja potencia, por ejemplo, la clorpromacina. Y los atípicos, la risperidona, olanzapina, clozapina. ¿Qué nos interesa a nosotros que tengan como neurolépticos, antipsicóticos, típicos, haloperidol, clorpromacina? Atípicos, clozapina, olanzapina, risperidona. ¿Sí? Que los podamos clasificar así. ¿Y por qué? Porque yo necesito saber, no solo el lugar de acción, sino saber esperarme los efectos adversos. ¿Sí? Porque si los antipsicóticos me van a bloquear los receptores dopaminérgicos del subtipo de 2, ¿cuáles son las consecuencias? Un síndrome amomotivacional, un aplanamiento afectivo, una energía psíquica, disminución de la iniciativa, puede haber un extrapiramidalismo, ¿sí? Entonces, buscando ese efecto, yo puedo encontrar el síntoma. Pero también tengo que saber que ese antipsicótico son considerados drogas promiscuas. No solo se quedan con los receptores dopaminérgicos, también utilizan otros receptores. Se unen con los serotoninérgicos, con los alfa-adrenérgicos, con los histaminérgicos, con los muscarínicos. Entonces, aparecen síntomas de lo más variopintos y floridos. Culpa de esa promiscuidad como fármaco que tienen los antipsicóticos que se unen a otros receptores. Entonces, muchas veces es como lo opuesto a todo. Muchas veces el fármaco, la selección de un fármaco antipsicótico, a veces se basa más en el efecto secundario que en su eficacia terapéutica. Es así. Efectos a cortos plazos, los neurolépticos son útiles para el tratamiento de la excitación psicomotriz. ¿Y quién tiene excitación psicomotriz? Esquizofrenia, daño cerebral, manía, delirio, depresión, ¿no? Entonces, ahí vemos que son fármacos promiscuos que se utilizan sintomáticamente más que etiológicamente y a veces, muchas veces se eligen por su no efecto que por su efecto secundario. Bien,
esto es un poco más de lo que podemos contar de los síntomas psicóticos floridos, los positivos, que son los que de alguna manera se ven más beneficiados, y los menos efectivos a nivel de los síntomas negativos, la apatía, ¿no? También hay que tener atención, así como decíamos con levodopa, la supresión requiere una estrecha supervisión, ¿sí? La supresión de neurolépticos requiere una estrecha supervisión, no puede ser eliminado, suspendido abruptamente. Efectos adversos, si yo entendemos que actúa a nivel de un montón de receptores, sí puedo esperarme los síntomas de lo más floridos, como síndromes extrapiramidales, discinesia, síndrome neuroléptico maligno, la sedación, convulsión, hipotensión, impotencia, inhibición de la eyaculación, boca seca, visión borrosa, estreñimiento, taquicardia. El síndrome metabólico que se ve más en los antipsicóticos de segunda generación, ¿sí? Los extrapiramidales son más frecuentes de los de primera generación, ¿sí? Aloperidol, ¿sí? Mientras que los de segunda generación son más frecuentes el síndrome metabólico o la sapina. Ahí se ve la hiperprolactilemia, la galactorrea, discrasia sanguínea. Son de alguna manera antipsicóticos de primera generación, se relacionan más, ¿sí? Con el síndrome extrapiramidal. Los antipsicóticos de segunda generación se relacionan más con el síndrome metabólico, con todo lo que eso trae y conlleva, ¿eh? Bueno, este cuadrito también lo sacamos del libro. Es una tabla que está muy simple porque te va poniendo las diferentes reacciones, cómo le diagnosticás, ¿sí? ¿Cuándo esperás que aparezca? Si esto aparece de forma aguda o de forma crónica, ¿sí? ¿Qué mecanismo estaría en juego y cuál sería su tratamiento para curarlo, para evitarlo? Y esto es rapidito, esto van a búsquenlo porque es verdaderamente muy emocionante lo que ha hecho la gente de la Fundación INECO con los hilos de la memoria. Estas son fotos que sacamos acá cuando vinieron y estuvieron en la muestra aquí en Comodoro Rivadavia y mostraban, ¿no? Muy bonito, muy respetuoso, muy académico, muy extensionista, muy hermoso lo que ellos proponían. Describiendo cosas de casos reales de pacientes reales. Esta es una pieza que intenta describir cómo la enfermedad va avanzando, ¿no? Y los recuerdos se van desvaneciendo. El paciente, el pasaporte va perdiendo partes de información, ¿no? Del viaje, y eso es una forma también que los pacientes suelen referir su enfermedad. O este es un trabajo que hacen con la fonoaudióloga, los mismos pacientes tachar la palabra que no conocen o la palabra que se olvidan o cuáles son las que se olvidan más frecuentes, ¿no? Estas son piezas de arte que generan el departamento de fonoaudiología justamente de INECO. Es hermosa, la obra es muy bonita. Bueno, esto de dejar las cosas en lugares donde no corresponden, la explicación de por qué está eso, la explicación de que por qué aunque yo no te reconozca en la mirada, te reconozco en tu sonrisa, y la sonrisa que va a hacer que siempre respondas a esa sonrisa, ¿no? Estos hilos que unen, y aparte jugar con el hilo y estos ovillos del Alzheimer, ¿no? Que son, bueno, es muy hermosa la muestra, y esto es parte de la presentación. Si ustedes quieren pueden escanear ese código Q y ahí se van a encontrar con lo que académicamente nosotros llamamos la paramnesia reduplicativa, que cuenta y la voz está un poco distorsionada la voz del paciente para que, bueno, para que no sea reconocible, pero con ese convencimiento de que está en un lugar que es el que está, pero no es el de él. O sea, es una forma muy práctica, social y respetuosa de poder entender qué le pasa a esa persona que está sufriendo su Alzheimer, y también a la familia. Bueno, nada, entren y van a ver que hay un montón de cosas que les va a servir un montón como profesionales, futuros profesionales de salud, pero sobre todo como seres humanos. Así que adelante. Este es el practiquito que van a tener en la próxima semana, y espero haber sido útil en estas pinceladas que les vamos a estar enviando por mail el link a este video, al libro y al Power, para que lo tengan como para sumar y poder tener un aprendizaje genuino, significativo. Así que bueno, nada más, muchas gracias.